Fue una de las épocas más emocionantes, turbulentas y transformadoras de la historia, pero la Edad Media también estaba llena de peligros. Hoy veremos 10 de los mayores riesgos que enfrentaban las personas en la Edad Media. Las plagas. Las plagas fue uno de los mayores peligros de la Edad Media. Tuvo un efecto devastador en la población de Europa en los siglos XIV y XV, también conocida como la peste negra. La plaga causada por la bacteria llamada Yersinia pestis fue portada por las pulgas que se encuentran con mayor frecuencia en ratas. Había llegado a Europa en 1348 y miles murieron en lugares que iban desde Italia, Francia, Alemania, Escandinavia, Inglaterra, Gales, España y Rusia. La peste negra mató entre un tercio y la mitad de la población de Europa. Los contemporáneos no sabían, por supuesto, qué causó la plaga o cómo evitar contagiarse. Buscaban explicaciones de la crisis en la ira de Dios, el pecado humano y los grupos marginados, especialmente los judíos. Si estaba infectado con la peste bubónica, tenía un 70-80% de probabilidades de morir en la próxima semana. Desde mediados del siglo XIV en adelante, miles de personas de toda Europa murieron. Un gran número de ellos eran niños, que eran los más vulnerables a la enfermedad. Viajar. La gente en la Edad Medieval se enfrentaba a una gran cantidad de peligros potenciales al viajar. Era difícil encontrar un lugar seguro y limpio donde dormir. Los viajeros a menudo tenían que dormir a la intemperie y cuando viajaban en invierno corrían el riesgo de morir congelados. Además, podían ser robados por extraños o algo mucho peor. Una solución a este era viajar en grupos, aunque también podrían correr el mismo riesgo. Cuando se les agotaban los alimentos y bebidas, a menos que el viajero hubiera encontrado una posada, un monasterio u otro alojamiento, tenía que buscar comida, robar o pasar hambre. Los viajeros medievales también podrían verse atrapados en disputas locales o regionales o en la guerra y ser heridos o encarcelados. La falta de conocimiento de lenguas extranjeras también podría conducir a problemas de interpretación. Los viajeros también podían ser víctimas de un accidente. Por ejemplo, existía el riesgo de ahogarse al cruzar ríos. Incluso el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico I, se ahogó en 1190 al cruzar el río Salef durante la Tercera Cruzada. La hambruna. El hambre era un peligro muy real para los hombres y mujeres medievales. Enfrentados con la disminución de los suministros de alimentos debido al mal tiempo y las malas cosechas, las personas murieron de hambre o sobrevivían con escasas raciones como la corteza, las bayas y el trigo dañados por el moho. La gran hambruna de principios del siglo XIV fue particularmente mala. El cambio climático llevó a temperaturas muchas más frías que el promedio en Europa a partir de 1300 a la pequeña edad de hielo. En los 7 años comprendidos entre 1315 y 1322, Europa Occidental fue testigo de lluvias increíblemente intensas durante hasta 150 días a la vez. Los agricultores luchaban por plantar, cultivar y cosechar cultivos. Las escasas cosechas que crecieron fueron a menudo enmohecidas y terriblemente caras. El alimento principal, el pan, estaba en peligro. Al menos el 10%, tal vez cerca del 15% de las personas en Inglaterra murieron durante este periodo. Parto. Hoy en día, con los beneficios de las ecografías y la monitorización fetal, el riesgo para la madre y el bebé durante el embarazo y el parto es muy bajo. Sin embargo, durante el periodo medieval, dar a luz fue increíblemente peligroso. Muchas veces, el bebé venía en una mala posición y resultaba fatal tanto para la madre como para el niño. El parto podría durar varios días y algunas mujeres eventualmente sucumbían de agotamiento. El estatus social no fue una barrera para estos problemas. Incluso Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII, murió poco después de dar a luz al futuro Eduardo VI en 1537.
Infancia y niñez. La infancia fue particularmente peligrosa durante la Edad Media. La mortalidad fue terriblemente alta. Basándose únicamente en los registros escritos de supervivencia, los académicos han estimado que entre el 20 y el 30% de los niños menores de 7 años murieron. Los bebés y los niños menores de 7 años eran particularmente vulnerables a los efectos de la desnutrición, las enfermedades y diversas infecciones. La mayoría de los abatidos por la plaga también eran niños. Nacer en una familia de riqueza o estatus tampoco garantizaba una larga vida. Sabemos que en las familias ducales en Inglaterra entre 1330 y 1479, por ejemplo, un tercio de los niños murieron antes de los 5 años. Violencia. La violencia medieval tomó muchas formas. La violencia callejera y las peleas en tabernas no eran infrecuentes. Los vasallos también podrían rebelarse contra sus señores. Del mismo modo, los disturbios urbanos también provocaron levantamientos. Por ejemplo, la prolongada rebelión de campesinos en Flandes de 1323 a 1328 o la revuelta de 1381 en Inglaterra. Las disputas de sangre entre familias que se extendieron durante generaciones fueron muy evidentes. Las disputas locales o regionales sobre la tierra, el dinero u otros asuntos también podrían llevar a un derramamiento de sangre. La guerra siempre estuvo presente desde guerras regionales más pequeñas hasta cruzadas a gran escala de finales del siglo XI, combatidas por muchos países a la vez. El número de bajas en batalla siempre resultaba ser alto. Herejía. También podría ser peligroso estar en desacuerdo. Las personas que tenían opiniones teológicas o religiosas que se creía que iban en contra de las enseñanzas de la Iglesia cristiana eran vistas como herejes en la Europa cristiana medieval. Esos grupos incluían judíos, musulmanes y cristianos medievales cuyas creencias eran consideradas poco ortodoxas, como los cátaros. Caza. La caza era un pasatiempo importante para la realeza medieval y la aristocracia, y la habilidad en el deporte era muy admirada. Se registró que el emperador Carlomagno disfrutaba mucho de la caza a principios del siglo IX, y en Inglaterra, Guillermo el Conquistador trató de establecer bosques reales donde pudiera disfrutar de su amor por la caza, pero la caza no estaba exenta de riesgos. Los cazadores podrían ser heridos o muertos fácilmente por accidentes, podrían caer de su caballo, ser atravesados por una flecha, ser mutilados por los cuernos de los ciervos o colmillos de los jabalíes, o ser atacados por osos. Existen muchos ejemplos de reyes y nobles que encontraron trágicos finales como resultados de la caza. El emperador bizantino Basilio I murió en el año 886 después de que aparentemente tenía su cinturón empalado en los cuernos de un ciervo y fue arrastrado más de 20 kilómetros antes de ser liberado. Del mismo modo, en 1143, el rey Fulk de Jerusalén murió en un accidente de caza en Acre cuando su caballo tropezó y su cabeza fue aplastada por su silla. Mal tiempo. La gran mayoría de la población medieval era rural en lugar de urbana, y el clima era de suma importancia para aquellos que trabajaban o dependían de la tierra. El mal tiempo constante podría ocasionar problemas en la siembra y el cultivo, y en última instancia el fracaso de la cosecha. Si los veranos eran húmedos y fríos, la cosecha de grano podría ser destruida. Este fue un gran problema, ya que los cereales eran la principal fuente de alimento para la mayoría de la población. Los hombres y mujeres medievales estaban ansiosos por asegurar que las condiciones climáticas se mantuvieran favorables. En Europa hubo rituales para arar, sembrar y cosechar, así como oraciones, encantamientos, servicios y procesiones para garantizar el buen clima y la fertilidad de los campos.
muerte temprana o repentina. La muerte súbita o prematura era común en el periodo medieval. La mayoría de las personas morían jóvenes, pero las tasas de mortalidad podrían variar en función de factores como el estado, la riqueza, la ubicación y posiblemente el género. Los adultos morían por diversas causas, incluyendo plagas, tuberculosis, desnutrición, hambruna, guerra, sudoración e infecciones. La riqueza no garantizaba una larga vida. Sorprendentemente, los monjes bien alimentados no bebían necesariamente tanto como algunos campesinos. Los de estatus aún más bajo podrían vivir apenas 30 años.